con todos? Estamos en Chicago con Sir Chandler, con quienes seguramente ustedes lo conocen mucho por sus videos recorriendo el mundo. Y bueno, y por mi lado Nicolás Larenas, que también hago unos videos, pero no tan importantes como tuyos. Todos son importantes. O sea, por las dudas, Ecuador, Argentina, Exacto. señor Tibio 1, señor Tibio 2. Sí, vamos a hablar de tibiezas. Vamos a hablar de tibieza. Vamos a hablar del aeropuerto de Lima, que los dos conocimos. Sí, conocimos. Y vos conocés muchos aeropuertos. Tú también muchos más. Conocemos muchos más. Nos permite tener una pequeña visión de qué es lo bueno y lo malo de un aeropuerto. Sí. Pero sí. con, por ejemplo, el caso de Lima que se abrió recién. Importante. Aeropuerto del Callao que sirve a la ciudad de Lima. Bueno, pero eso... Parte de los comentarios que ahí me revientan no es del aeropuerto de Lima. Empezando por ahí. Bueno, eso es algo que, claro, a ver, el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires no es Buenos Aires, es Ezeiza. Y el aeropuerto de Newark, que sirve a la ciudad de Nueva York, no es Nueva York, que es el estado de New Jersey. O sea, pero eso es algo que le interesa realmente solo al que vive ahí. O sea, para un francés, el aeropuerto de Lima es el aeropuerto de Lima. O sea, que no pasa nada. O sea, está bien. O sea, cuando uno aterriza te dicen, bienvenidos al aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima. Ahora te dicen así. Sí. Porque la otra vez, Creo que depende de la aerolínea. Otros sí dicen Lima directamente, otros dicen Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Yo Lima. escuché en la provincia Constitucional del Callao. Bien, eso entiendan, con todo el respeto para los peruanos que se han quejado de eso, es que para todo el mundo es nada. El aeropuerto de Lima. Sí, o sea, uno dice... No compras un pasaje al Callao. No, compras un pasaje a Lima. estoy pensando en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero Sí. es Baraja, pero no es es Baraja, pero uno dice en Madrid. El aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, el aeropuerto de Lima, el Jorge Chávez, sí, es eso, pero bueno. Entonces, ¿Qué te pareció a vos? A ver, expliquemos el objetivo. Tanto Sir Chandler como yo hicimos videos diferentes. Yo estuve en el cierre de la antigua terminal, estuve en la inauguración, y después estuve volando el 1 de junio cuando se abrió la terminal. Después también Chandler llegó allá, hizo sus videos, llegó el 2, hizo sus videos, y nuestros videos sí tuvieron un alcance, entre todos mis videos, muy buena cantidad de visitas, tus videos también muchísimas buenas visitas. ¿Y qué pasó? Los comentarios. La mayoría de los comentarios son muy positivos. Eso no interesa. Muy la mayoría positivos. son positivos, pero hay unos muy tóxicos, los quiero decir. Sí. A ver, ¿qué pasa? Eso nos pasa a todos los latinoamericanos, incluso en Estados Unidos también, ¿no? O sea, siempre uno se cae en una grieta. Si uno dice, esto me gusta, va a estar la gente que no le gusta y va a decir que está mal, y esto no me gusta, no ven eso. Pero eso nos dijeron tibio, fue gracioso porque nos dijeron tibio. Sí, justamente. O sea, a ver, yo fui muy crítico siempre con el Jorge Chávez histórico. Para mí era un aeropuerto horrible. Exacto, concuerdo totalmente. Que no estaba a la altura de lo que Lima necesitaba. Entonces, cualquier cosa que se mejorara era positivo. Entonces, para mí por ese lado estaba bueno. Que le faltan un montón de cosas, le faltan un montón de cosas, pero también hay que pensar de que recién abre. Recién abre, y como cualquier cosa que es nueva, sí. hay varios puntos para mejorar, y hay ese espacio para mejorar, y creo que lo van a hacer. Lo que vimos, lo que está ahorita no se queda ahí. Claro. Eso es lo importante. Claro. Pero claro, me preguntabas, ¿qué me pareció? ¿Qué te pareció? Claro, porque dijeron, ¿por qué no dice está bueno o malo? A ver, primero, como creo que hablé contigo el otro día, la vara estaba tan baja que cualquier cosa, hay que decirlo. Amigos peruanos, discúlpenme, me siguen muchísimo, les quiero mucho, pero hay que decir las cosas. La vara estaba muy baja. En su momento, el Jorge Chávez antiguo fue el del mejor de Latinoamérica, tenían premios. Ponle unos 10 años, 15 años atrás. Claro, yo cuestiono esos premios, pero bueno. Sí, son cuestionables, sí, pero sí. No, en el último tiempo yo tuve una campaña total para decir que el aeropuerto era un desastre. Sí. Olía, estaba viejo, descuidado, estaba todo roto. Mal los baños. Los baños. Cualquier persona te podía ver lo que estaba haciendo en el baño. Terrible. Hacía calor. El aire acondicionado no funcionaba, un desastre. Un desastre. Entonces, con algo tan nuevo, cualquier cosa va a ser mejor porque la vara estaba muy baja. Sí. Empezando por ahí. ¿A ti qué te pareció? Es lo mismo. O sea, quizás, a ver, pensando en alguno de los comentarios, es bueno, ¿cuánto costó? Bueno, nosotros no podemos saber, y ahí ya son todos los políticos de cada país del mundo, que son todos iguales. O sea, no sé cuánto costó, pero yo digo como inversión experiencia... total con la pista, la torre, calles de rodaje, 2.400 millones, más los hoteles. Bueno, por ejemplo, también una cosa de la pista. La pista fue algo que hicieron primero, y eso la gente normal no lo sabe, pero quien pasó tantas veces por Lima, que yo pasé muchas veces y vos seguramente también, la espera que uno tenía para despegar era eterna. Terrible. Entonces, eso no pasa por el techo, que vamos a hablar del techo, pero digo, no pasa por el techo. O sea, una pista es mucho más importante que un techo. O sea, que Lima tenga 2 pistas era súper importante, como tiene Santiago de Chile, como tiene Guarulhos en San Pablo, Bogotá, como tiene El Dorado de Bogotá. Panamá, Tocumen. Panamá, o sea, es muy importante las 2 pistas, entonces es una inversión que eso la gente no lo ve, pero es mucho más importante que incluso toda la terminal, porque te demora los vuelos, porque las aerolíneas
pierden puntualidad, porque pierden eficiencia, nada, un montón de cosas. A mí el aeropuerto sí me gustó, tiene muchas cosas para mejorar, pero bueno, tampoco podemos juzgar esa parte ni bien abre. Veamos en un año, veamos en 2 años, a ver cuántos son errores de comienzo y cuántos son errores conceptuales. Como, por ejemplo, si no hay tomacorrientes, es un error conceptual. Eso es terrible. Y mucha gente me dice en los comentarios, ¿pero qué te quejas de los enchufes? Solo estás esperando un vuelo. Pero si el vuelo se demora 3 horas, tienes que estar cargado con Bueno, tu celular. o lo que yo mostré... Ahí te entretienes, es la actualidad. Pero es lo que pasa, o sea, en realidad es... Uno duda, por ahí alguien lo dice que no vuela tanto, dice, ¿para qué necesitas un enchufe? Bueno, yo en el video muestro que había toda gente alrededor de un tótem donde había enchufes tiradas en el piso. Digo, ¿cómo puede ser Ese que...? tótem yo solo encontré uno. Es que había uno. Había uno. Había uno. En todas las salas Para de embarque, 5 puertas había uno. Entonces, eso está mal. Yo sé que los aeropuertos que terminan haciendo, hacen un negocio con Samsung, con LG, con el que sea, patrocinan un tótem y lo ponen. Pero bueno, el aeropuerto de Guarulhos tiene tomacorrientes entre los asientos. El de Quito no me acuerdo ahora. El internacional sí tiene, el nacional no han puesto todavía. No han puesto. La sección internacional tienen cada asiento. Ezeiza tiene muchos enchufes, tiene mesas con enchufes. Santiago le faltan enchufes. El Dorado creo que tenía. Sí, o sea, en Estados Unidos hay muchos con enchufes. Pero ¿por qué es lo que hace la gente? La gente por ahí pasa 3 horas en un aeropuerto que Lima... A ver, un peruano que se sube a un avión en Lima y se va a Quito, a Bogotá, a Buenos Aires, llega, está 1 hora y media y se va. Los que hacemos tránsito, porque Lima es un hub súper importante, pasamos muchas más horas. Exacto. Podemos pasar 8 horas, entonces un enchufe es importante. Pero bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí me gustó que se siente moderno, moderno. Se siente limpio. Es moderno. Yo destaco mucho la limpieza, el espacio se siente amplio, que no todo es amplio, no todo es amplio. No. A mí no me gustó la zona de arribos internacional y nacional. ¿Fuiste para allá? Sí. Me pareció pequeña. Ok. Me pareció que le falta un par de metros más hacia la calle, digamos así. Ok. Pareció pequeño, se va a congestionar. De hecho, vi videos, está congestionado. ¿Cuando llegás para migraciones? Sí, cuando llegas. Sí, cuando llegas. Ok, bueno, yo llegué en un horario medio raro, no me pasó. Lo sentí pequeño. Ok. Pero de ahí es mucho más amplio. La iluminación. La iluminación está muy bien. Muy bien. Se quejan mucho del techo. El techo, o sea, yo juro que no vi el techo. O sea, yo ahora empiezo a ver los techos. Si buscamos los comentarios. Sí, ahora vamos a buscarlos. 400 Son por el palabras techo, que no representa la identidad de Perú. Y justo un par de personas que supongo que deben tener conocimientos arquitectónicos dijeron que es un techo antisísmico. Y hace pocos días hubo un sismo en Lima. Y justo LAP hizo toda la parafernalia en redes sociales mostrando la nueva terminal, no le pasó nada, y la antigua se cayó el techo, había pedazos en el piso. Bueno, y eso lo pueden decir en Chile perfectamente, ¿no? Porque yo me acuerdo del terremoto del 2010, en febrero 2010, en Santiago se cayeron muchas cosas del techo, lo cual es peligroso para la gente. Entonces, si haces un techo antisísmico, no será lindo, pero es efectivo, o sea... Parece un supermercado, decía. Sí, una bodega, un Sodimac, sí. dijeron por ahí también. Sí, pero bueno, pero nadie va al aeropuerto diciendo, ¿dónde está la puerta de embarque? Exacto. De hecho, como decías, yo no me fijaba en los techos de los aeropuertos. No, ahora los voy a empezar Viajando desde Quito acá, todos los techos eran bien. Ah, mira, está bonito. Ah, mira, no. Y acá, claro. Aquel de Chicago, la terminal de United, parecía un poco el de Lima, tiene solo metal y... Claro, pero acá no hay terremotos, claro, acá no hay exacto. sismos. En Los Ángeles debe ser un techo... Mira, ahora estoy tratando de acordar el de Los Ángeles. El de Los Ángeles tiene un techo chapa, porque es una zona sísmica. El de Italia, Malpensa... Sí, el de Milán. El de Milán tiene el techo igual que el de Lima. Claro. Es idéntico. Claro, bueno, muchos dicen que es igual el aeropuerto de Frankfurt porque es el mismo operador. Exacto, mismo operador, Fraport. Y los alemanes son como cuadradotes con algunas cosas, pero bueno, los hacen así. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué querían? ¿Un nuevo aeropuerto, como, no sé, como el Changi o el de Dubái o el de Qatar? A ver. Impresionante, pero que cueste 4 veces más. También, el costo. Mirá, el aeropuerto de Montevideo es muy lindo, tiene un diseño hermoso, pero no tiene vuelos. Sí. Y viene, por ejemplo, algo parecido, por ejemplo, el de Guayaquil. Es un aeropuerto muy lindo, el de Quito son aeropuertos lindos, pequeños, pero no hay vuelos, justamente. Claro, Lima es un aeropuerto con mucho movimiento, porque tiene una posición estratégica y Perú se logró poner con mucho movimiento y eso está bueno. 25 millones de pasajeros anuales. Es un montón. Es un montón. Para que se den una idea, en Argentina creo que Aeroparque tiene 12 millones o 13 millones y Ezeiza tiene 8, o sea que ni la suma de los dos llegamos a lo que es Lima, para que el argentino que está mirando se dé cuenta de eso. Que Tú es con tu experiencia, ¿qué tan bueno es el aeropuerto comparado con otros de la región? Porque ya muchos peruanos decían el mejor aeropuerto de la región. Bueno,
¿Qué opinas? A ver, yo no me gusta hacer rankings, o sea, ¿cuál es el mejor? Me preguntaron a mí, ¿cuál es el mejor? No sé cuál es el mejor. El mejor va a ser el que la pases mejor, o sea, la aerolínea, ¿cuál es la mejor? La que no te pierde el equipaje, la que sale horario, ¿cuál es? Puede cambiar en cualquier momento. Sí. A mí me parece que está muy bien el aeropuerto, la zona de seguridad me pareció muy buena, es muy ágil, había mucho personal. Y esas máquinas impresionantes, ¿no? Las máquinas son espectaculares, no me hacen sacar la computadora, no me hacen tirar líquidos, cosa que antes sí lo hacían. Había mucho personal, pero ese personal yo no sé si es por la apertura y después no van a estar. Pero sí, está muy bien. El aeropuerto de Santiago es el más nuevo y tiene distancias muy largas para caminar. Se camina muchísimo, pero igual acá se camina mucho. Acá se camina. Se camina bastante. Si te toca la sala C, que es al fondo de ese pasillo que acá subes, se camina bastante. niveles bastante pero bueno, lejos. acá estamos en Estados Unidos. No, donde... acá se camina mucho más. Acá se camina mucho. El Dorado creo que no caminas tanto. No se siente tanto, y parece que es más pero es el grande, Dorado quedó. Y la ampliación que van a hacer el Dorado Max, que se llama el proyecto, para llevarlo hasta 75 millones de pasajeros del Dorado. Va a ser muy interesante. Es un proyecto monstruoso. Por eso el Dorado es un aeropuerto que está súper saturado. Es el próximo a castigar. Vamos a castigar al Dorado. O sea, antes era Lima, ahora es el Dorado. Porque... Pero no es castigar. No es castigar, porque la idea es como decir bueno y no malo, ¿no? Claro. O sea, no claro, todo es bueno, claro. todo es perfecto. Y lo que está malo hay que decirlo con el objetivo de que mejore. No, obvio. O sea, el Dorado también es un hub impresionante. Avianca por eso también Avianca está mudando cosas a Medellín, porque el Dorado no da para más. Exacto. Te lo dice la misma aerolínea. Bueno, Panamá es un aeropuerto que creció antes de estar saturado. Para mí, que yo estoy pensando, Panamá siempre es muy caro comprar algo, Lima es caro, Claro, sí, la ciudad no es cara y el aeropuerto es caro. Caro el aeropuerto. Una de las cosas el que está enojado con el aeropuerto, y de vuelta a mí no me importa si es de derecha o de izquierda, porque es lo que me pasó con México. México me acusaban de ser de derecha, con el AIFA, de derecha y de izquierda. O sea, depende del comentario, me acusaron de las dos cosas. Y con Lima también, yo la verdad no sé el gobierno no me interesa el gobierno de Perú, con todo respeto lo digo, yo veo el aeropuerto, no el gobierno. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pagó? ¿Quién ganó coima? Seguro, sea quien sea, de los dos bandos cobraron Estamos en algo. Latinoamérica. Latinoamérica. Bueno, y con Latinoamérica una de las quejas era, y sales del aeropuerto y toda la zona es fea. Es Latinoamérica. No, y antes no era menos feo. Era lo mismo. Es lo mismo, solo estamos en otra calle. Lo que sí es patético que hayan inaugurado el aeropuerto sin el puente de acceso. Sí, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es inaceptable. Pero eso es Latinoamérica, 100%. Y tal vez 2028 está el puente, tal vez. Pero estamos en Latinoamérica. No, increíble. En eso es increíble. Es increíble. Y claro, también se quejaron que el aeropuerto no es peatonal. ¿Qué aeropuerto es peatonal? Muy pocos. ¿Qué quieren que llegas caminando? No. No, Dime, estoy pensando en Santiago, en El Dorado. No. Bueno, Ezeiza. El Dorado tal vez porque está en la medio de la ciudad. Sí, pero creo que ¿quién va a venir caminando? No, son kilómetros. No. Quito es imposible llegar peatonalmente porque está lejos. Claro. No, de hecho tiene que estar, el aeropuerto tiene que estar lejos del centro urbano. Pero sí, lo que decía es que es fea la zona de salida y que a mí no me gustó que hayan tapado con unas lindas fotos de Perú. Buen punto. Porque es como que barres el piso de tu casa, bajo la alfombra escondes la basura. Sí. No, en vez de atacar el problema social, eso no deberían hacer. Sí. Lo tapas y me pareció Sí, feo. O dar préstamos para mejorar las fachadas. Exacto, o sea... pongamos plantitas. Bueno. Se queja mucho. Las áreas verdes es otro tema muy polémico. Que no hay todavía. No hay. Hay muy poco y está creciendo, ya se está secando una parte. Es verdad. Lo que yo sí vi también es que frente, cuando yo me estaba yendo, había carteles de los trabajadores del aeropuerto pidiendo que le pagaran lo que les debían. ¿En serio? Sí. No los noté. Vi eso en la constructora, sí. Como diciendo, páguenle a la constructora que el aeropuerto, o sea, sí. Bueno, esos problemas eso era problema. Fallan, pero vamos a leer algunos comentarios. O sea, este es mi video. Hubo buenos comentarios. Hubo muy buenos. O sea, uno de los que tengo yo dice, se nota la diferencia de contenido. Bueno, eso en realidad es un elogio de la gente que viaja. O sea, de la gente que viaja. El nuevo aeropuerto de Perú está muy lindo, la atención es muy buena. El excelente video. Solo me llama la atención, la iconografía de la señalética es la misma del aeropuerto de Frankfurt, es lo que decíamos. Es el mismo. Es el mismo dueño. Sí, Grande Perú, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Este nuevo aeropuerto está súper hermoso. O sea, de vuelta, la mayoría de los comentarios son positivos. Acá alguien dice, muchos puntos en contra, pocos a favor, muy fea terminal. Bueno, subjetivo. Eso es subjetivo, sí. Quisieron ahorrar costos y dejaron todas las columnas y tabiques de concreto gris pelado y para peor ese techo horrendo de tirantes de aluminio también gris. Bueno, qué sé yo, está bien, las luces colgantes obsoletas y anacrónicas, habría que ver la tecnología, los asientos horribles, bueno, eso es raro también, porque en el medio, cuando uno llega a la parte internacional, en el medio está súper poblado de comercios, de locales
Gastronómico está muy bien y cuando te vas a los dedos, digamos, no hay nada. Y las salas de embarque son chiquitas. ¿Viste las salas de embarque Sí. C, de la sección C? No. Son una pecera horribles. Eso sí tengo que decirlo, me pareció horrible. Bueno, hay que ver, por ejemplo... La C me pareció la cosa más fea. Porque yo embarqué ¿Qué hay? en un Terrible. 737, entonces estamos hablando de máximo 160 pasajeros, 180. No fui a donde embarca un 330 de Iberia o el 787 de Latam. No sé si también habrá más espacio ahí Sí, para... creo que un poco más de espacio, pero yo me fui hasta la sala C que subes para después volver Sí. a bajar. Ah, Porque son las salas mixtas, que se Las combinan mixtas, un rato bueno, con sí, nacional, un sí. rato con internacional. que está perfecto que sea así, Sí, ¿eh? perfecto. Eso muy bien. La gente se quejó de eso, que por qué, pero Es buenísimo eso. Eso es muy bueno, eso es muy moderno. Exacto, eso abre la operación del aeropuerto Sí. que sea más flexible. Exacto. Pero las salas de embarque horribles. Porque llega hasta No hay súper nada. lejos, no hay nada. No hay nada. Lo único, hay un baño, 5 minutos de caminata. No solamente que no hay toma corrientes, digo, no hay nada para comprar Sí, algo. no hay tomar. nada, no hay nada. Creo que había una máquina dispensadora, otros 5 minutos de caminata. Entonces, Ok. Eso me pareció muy mal. Y después dice, las luces colgantes, bueno, no me acuerdo las luces, o sea, la verdad es como que no veo las luces. Sí, no me había fijado. A ver, yo estoy viendo, por ejemplo, acá estamos en un centro de convenciones. Las luces que están acá son las mismas que yo en un cine que abrí en 1998, son las mismas. Y estamos o sea, pasaron casi 30 años, son las mismas. Entonces, ¿son obsoletas? Sí, puede ser, qué sé yo. La distribución de los sectores de accesos contraintuitiva y errática. Bueno, ahí falta cosa señalética en los accesos, ¿no? Totalmente. Bueno, uno dice con todo respeto, para ser el más moderno, arquitectónicamente deja mucho que desear, parece una nave comercial. Bueno, ese es otro punto. Muchos se quejan de que es un centro comercial o un shopping. Sí. Los aeropuertos en el mundo nuevos son Es que esa eso. es la idea, porque así el aeropuerto gana más plata. Ah, El arriendo de un local Quieren ahí. ganar dinero. Ese es el secreto del aeropuerto. Quizás el de La Habana no. Pero bueno, Posiblemente. es otro tema. Si vos vas a la Terminal 5 de Heathrow, es un centro comercial que allá en el fondo tiene aviones. Exacto. Guarulhos, la Terminal 3 de Guarulhos, es un centro comercial. El acceso en Quito, que está a mí me encanta el acceso que tenía Quito, yo pasaba en una curva y pasaba a todos los locales gastronómicos. O sea, es un centro comercial. Y que de hecho la gente lo gasta. Uno se puede ir desde el sillón de casa, se puede quejar, pero la gente gasta en el aeropuerto. O sea, es algo normal. Y tienen que entender que el aeropuerto es un negocio. Es un negocio. Es una concesión, en este caso es una concesión del Estado peruano hacia LAP, que Exacto. es mayormente alemana, y tienen que recuperar la inversión de los 2.400 millones. ¿Cómo recuperas eso? Vendiendo espacios comerciales, publicidad. Es que la gente por ahí Y la no se da operación de las cuenta. aerolíneas. La operación, o sea, para que llegue un avión no es solamente pagar el sueldo a los dos pilotos o pilotas y a los tripulantes. Hay gente que baja el equipaje, hay el tema de carga de combustible, recuperar la inversión, esos 2.000 millones de dólares que costaron, el costo del aeropuerto se tienen que recuperar y se van a recuperar con el centro comercial. Exacto. Es eso. Es normal. El techo es una porquería, una inmundicia. He visto supermercados con el techo más elaborado. Bueno, pero imagínate, o sea, Vamos a ver. puede tener razón. Sí, pero sí, eso pero costaba más. vamos y a más, empezar y a más. ver. Y Sí. entre más cuesta un aeropuerto, más años de concesión tienen que dar. Claro. Y eso la claro. gente políticamente es muy en Claro. contra. Hemos vendido el aeropuerto como la ciudad aeroportuaria la más grande, la más moderna, más tecnológica. Sin embargo, es un fiasco de servicios pequeño y demoroso, peligroso y fastidioso. Bueno, no está terminado. Exacto, no está terminado. No está terminado. La ciudad aeropuerto, que es el concepto que lo venden, solo hay un hotel. Falta que hagan, creo que Sí. un centro de convenciones, Sí. centro comercial también van a hacer afuera. Escuché un museo, creo que querían hacer. Acá supongo que es peruano quien no comenta. Dice, aprendamos de los chilenos. Su aeropuerto de belleza, arquitectura y de construcción es idónea para las llegadas y las partidas. Yo lo cuestiono eso. A mí el aeropuerto de Santiago, la vieja terminal de Santiago a mí siempre me gustó, mucha luz y demás. A mí no me termina de cuadrar A mí todavía. me gusta lo arquitectónicamente, tal vez por afuera, Por porque tiene como afuera, esas olitas, que se pero ve después bonito, los estás como colores. muy limitado. Sí, adentro como que parece que Sí. tampoco está terminado. Y en lo unos de lugares, idónea, pero es bonito. A mí me claro, gusta. que sea idónea para las llegadas y las partidas, bueno, no, migraciones, que no es el aeropuerto, es terrible. migraciones de Santiago de Chile es Terrible. terrible, y migraciones ahora de Lima fue, tanto de entrada como de salida, fue excelente. Yo de salida no tuve ningún problema. Súper 5 rápido. minutos máximo. Súper rápido. Y es más pequeño, ojo. La zona de migración más es más pequeño, pequeño. es Lo más sentí pequeño. más eficiente. Había más gente Sí, atendiendo, creo. sí. A ver si acá un peruano dice, por aquí no hacen más que pedir la reapertura del antiguo aeropuerto. No, por favor, no. No, déjelo ahí. Ya. Eso ya murió, está obsoleto ya. Sí. Olvídenlo, supérenlo. Uno dice, bueno, los aeropuertos grandes como Schiphol en Ámsterdam, todo está en holandés y en inglés, pero la asistencia al pasajero es jodida, te puedes perder. Bueno, no sé si es un comentario a favor del aeropuerto o no. Bueno, alguien me pregunta qué opino del techo, bueno, ya lo dijimos. Techo de galpón, una desgracia, paredes sin pintar, columnas
Que sí, podría ser otro acabado, pero eso otra vez venimos al precio. ¿Cuánto cuesta poner, no sé, una pintura, no sé, baldosa, cerámica? Todo cuesta más. Sí. Todo cuesta. Alguien pone, es idea mía o las pantallas informativas son muy pequeñas. Totalmente de acuerdo. La típica pantalla, la grande de todos los vuelos, me pareció pequeñita. Ok. Mira el tamaño de la terminal. Sí, y la lo que pantalla vi, que chiquita. yo lo mostré y lo voy a pisar acá mientras estamos hablando de eso, es la que está arriba de seguridad. Sí, esa. Esa tiene la imagen aparte estirada. Sí. Está mal configurado. Me pareció pequeña y no se lee, no sé, ese azul tan chillón, como le digo yo, no me gustó el azul de la... pero ya, otra vez, subjetivo. Es subjetivo, sí. Pero bueno, eso se puede mejorar, es tecnología, es software. Exacto, Eso es software. Lo cambias y listo. ¿Qué lugar más horrible? ¿Acaso no hay arquitectos en Perú? Ese galpón es idéntico a un lugar donde trabajaba acá en Estados Unidos. Amazon, para ser más claro. Qué lástima, han perdido una gran oportunidad. Es subjetivo. Subjetivo, sí. Bueno, alguien me explica lo de la sala swing, que es perfecto, que yo no me di cuenta en ese momento, pero sí, obviamente, sí. Bueno, alguien dice, soy peruano y el techo es horrible, el diseño es bastante básico y austero, lo cual... Sí, creo que... No somos Dubái, Sí, estamos sí, en Latinoamérica. Creo que la idea era tener un aeropuerto eficiente, grande, que cumpla la capacidad de pasajeros que necesita el aeropuerto. Claro. Estaba el aeropuerto, la terminal vieja estaba colapsadísimo. Era capacidad 20 millones, estaban 25, imagínate. 5 millones de extras que ya no tenían dónde pasar. No. ¿Era eso o qué? Sí, se pueden gastar, no sé si pueden gastar 200 millones de dólares y que den una huevada así que parece un almacén de supermercado. Es gracioso porque en uno dice se gastaron 2.000 millones y el que viene dice se han gastado 20.000 millones de dólares en ese aeropuerto. Son 2.000 millones. Sí. Alguien se enoja conmigo y dice, ¿por qué tanto lloriqueo por los enchufes? ¿Es que no han visto en este y otros videos que hay un montón en las áreas de espera junto al patio de comidas? No, la gente, por culpa de eso, la gente pierde vuelos. La gente tiene que esperar junto a la puerta de embarque. Lo que me decía gente de Ezeiza, por ejemplo, es que por culpa de los free shop, la gente pierde los vuelos. Exacto. Porque se entretiene. Si yo me entretengo viendo aviones y me ha pasado que... ¡Uy! ¡Corre! Siempre ves a alguien corriendo en eso. Me han visto Pero sí, me dice, mientras comen su lucha sándwich vayan cargando la batería. Lo del techo no me pronuncio, solo les digo que viajen más y si no pueden, háganlo vía YouTube. Bueno, gracias. Sí. Exacto, miren los videos. Sí. Bueno, alguien comenta el wifi del aeropuerto de Ginebra, no funcionó y perdimos el vuelo. Aeropuerto de Nuevo se queja de Ginebra. El wifi en Lima, muy bueno. Muy bueno. Rápido y 2 horas me duró la conexión. Cada 2 horas hay que conectarse. Perfecto. Pero listo. Pero creo que Santiago es cada una hora. Sí. Perfecto. El de Bogotá es cada 30 minutos que tienes que reconectarte. Eso está Terrible. mal, No entiendo el de Bogotá que tengo un mejor wifi, no entiendo. Bueno, alguien me dice que no, que lástima que no alcancé a ver los salones VIP de la TAM. Entiendo que inauguran en un mes o dos. Sí, creo que agosto, septiembre por ahí. ¿Fuiste al salón? Eso pasé por afuera, no entré. Bueno, yo entré al salón y el salón es espectacular. Lo vi por afuera y por afuera se veía súper bien. Es muy bueno. Y si vos lo viste por afuera, te falta ver toda la parte de adentro que es muy grande. Es muy grande. Los salones VIP que tenían antes, que era el Sumac. La fila que había que hacer. Fila y había alguien echándote a las 3 horas. Usted está hace 3 horas, se va. Horrible, terrible. Muy bien eso. Y asumo que el de la TAM va a quedar mejor que el de São Paulo. Seguro. Sí. Creo que no va a ser más grande que el de Santiago, porque el de Santiago... El Santiago sí, el Santiago es una locura. Es una bestialidad, es hermoso, Sí. pero dicen que va a ser algo parecido. Hay enchufes de sobra y salas para trabajar con Wi-Fi y computadoras. Eso no lo has ubicado, no es buena tu información. Que faltan algunas cosas que las pondrán en funcionamiento. Debe ser un empleado de la concesión. ¿Dónde está? ¿Dónde están los enchufes? Tú buscaste, yo busqué. Sí. Somos 2 personas. Sí. Y yo estuve 3 horas y media recorriendo la terminal, entonces tuve tiempo para haber encontrado y no encontré nada. Sí, bueno, hice techo de mercado. Gracias por no mostrar las calles, se agradece. Bueno, no, es Latinoamérica. Alguien me pregunta cuáles son los mejores aeropuertos de Latinoamérica. Yo digo, no me gusta hacer ranking. Yo comento en el video que para mí el de Porto Alegre me pareció hermoso, pero bueno, Porto Alegre es una ciudad chiquita. Es Brasil, o sea... porque ahí salen los de Skytrax, que sale que el de Bogotá es el mejor de Latinoamérica. Y el de Quito es el mejor hasta de 5 millones de pasajeros. Sí, Aeroparque salió como el mejor de hasta no sé cuántos millones. Claro. O sea, es relativo. O sea, vos querés que funcione el baño, que funcione el wifi, que no haga calor, que te embarquen rápido. O sea, bueno, alguien dice, el mejor aeropuerto de Jorge Chávez era en la década del 60 cuando recién lo inauguraron. Bueno, puede ser. A ver, ¿en qué sección venden las papas? Porque es un mercado. Bien, es un gran galpón. Bueno, yo conozco varios aeropuertos de China, de Shanghái, el aeropuerto Aquino de Filipinas, de Corea del Sur, bla, bla, bla. El techo es horrible. El Dorado de Colombia, en conclusión, el techo es horrible.
A ver, y si mañana tapan el techo, digamos, ¿se acabó? Es hermoso, es el mejor aeropuerto del mundo. Es perfecto. Sí, o que hagan una cascada como el de Singapur. Ah, sí. Ese techo con fierros, bueno, es una vergüenza. Bueno, nada, Jorge Chávez Shopping Center. A mí se me intrigó lo del techo, ¿cómo lo van a limpiar? Se va a acumular polvo o tierra ahí arriba. Alguien dijo en los comentarios, me pusieron eso. Bueno, yo lo vi ¿Cómo eso, lo vas a limpiar eso? Cuando uno va a la sala VIP, se ven los techos de los comercios y es como una especie de lona, entonces es lo mismo. Y ahí tenés una superficie muy grande que no sé cómo la van a limpiar. Sí, y decían que seguro se meten pájaros, palomas, a hacer casa. Bueno, eso pasa en todos los aeropuertos. Estamos en una convención en Chicago, en el tercer edificio más grande de Estados Unidos, hay palomas. Hay palomas, ¿sí? Hay palomas. Recuerden que, bueno, no está terminado, sí. Dice, una cerveza a 3,7 soles, a 30, bueno, son los precios del aeropuerto. Bueno, eso no tiene por qué pasar. En Estados Unidos suele costar un 10-15% más. En Argentina, por suerte, hace unos años ya es el mismo precio. Por contrato, un McDonald's cobra lo mismo. Algunos se quejaron porque yo buscaba un McDonald's. No es que me guste McDonald's, no, el McDonald's sirve para saber, precios, sí. para comparar los precios. Bueno, el galpón de bodega. Bueno, alguien me dice que va a haber un McDonald's en los vuelos nacionales. Sí. Un rato hay que conocer también cómo es del lado nacional. Debe ser diferente. Falta la eso. oferta gastronómica, los locales, debe ser diferente. Con ese tipo de techo la luminosidad se pierde y se ve fatal. Bueno, las ventanas son chicas. Sí, eso no me gustó. Eso no me gustó. Porque tú miras, por ejemplo, el Dorado. Sí, tiene mucha luz. Todo mucha es luz. ventana, es hermoso. Eso, el Jorge Chávez, las ventanas son chiquitas. Sí. Muy, muy chiquitas. Muy chiquitas. Sí. Y pocas. ¿Por qué le digo enchufa a los tomacorrientes? Bueno, porque en Latinoamérica hablamos un idioma distinto en cada país. Yo les digo enchufe. Nada, pero bueno, nada, es igual a Frankfurt, dice uno. Alguien que dice, no soy peruano, dice, el aeropuerto está muy bueno por la modernidad, por todo lo comercial, lo del techo ya cansa, si hay un lugar donde casi no hay tiempo para mirar hacia arriba, es un aeropuerto. Felicitaciones. Además que ese formato ya existe en muchos otros aeropuertos del primer nivel, caso el shopping de Varsovia, por ejemplo. Pero bueno, nada, me parece que ya quedó claro las quejas. Hay un concepto que usan mucho en los comentarios, el más moderno. Bueno, yo también lo dije, porque es ahora el más moderno. Pero mañana viene Bogotá con su plan de ampliación, va a poner equipos nuevos. Claro. Llega a ser el más moderno. Claro. Después Ezeiza pone los equipos más modernos, va a ser el más moderno. Eso va rotando y eso te dura un tiempo. Pero sí, lo bueno es que ahora lo que se ve de afuera es Lima va a tener un montón de mangas, un montón de puertas de acceso. Son 46 mangas. Que todavía no están habilitadas. No está habilitadas. Porque yo cuando yo llego hay una pared y diciendo, bueno, esto a fin de año. Sí, diciembre dice que se entregan muchas obras que están ahorita haciendo. Incluso la ampliación de la zona C hacia el fondo, digamos, hacia el cabeza, porque es un colibrí supuestamente, colibrí de las líneas de Nazca. Eso representa la terminal. Entonces, si vas hacia la cabeza... Con los techos de galpón. Exacto. Porque en Nazca diseñaron las líneas. Mirá. Bueno, nada, qué sé yo. Lo importante es que sea funcional. Sí, o sea... Si funciona, está limpio. Los baños, una mejoría los baños. Aunque no son tan bonitos, pero es una mejoría. Sí, los baños Mucha gente preguntaba, los baños, pero sí. Yo totalmente limpio, ordenado. Sí. Se cierra la puerta bien, nadie te ve haciendo tus cosas ahí. Sí, no, eso estaba muy bien. Así que bueno, nada. Veamos en un año. A ver, nos falta algo. ¿Qué? ¿Por qué eres tan tibio? Está bueno. De hecho, lo de la tibieza nos motivó a hacer esto, creo. El disparador es el duelo de los tibios, o sea, los tibios de Lima. Un argentino, un ecuatoriano hablando de... Está bueno. Claro, y me dice, ¿por qué un ecuatoriano, como hay ese resentimiento por el conflicto bélico con Perú, por qué un ecuatoriano critica el aeropuerto de Lima? Porque puedo. Bueno, yo en una parte aclaré... Está un mundo libre. Sí, por eso, a ver, los argentinos con los peruanos tenemos una gran deuda moral. Entonces yo podía... ¿Cómo un argentino por ahí viene? No, yo digo, esto es muy bueno y esto no me gusta. Pero esto puede ser mejor o no. Ese es el objetivo. No se trata de ser tibios o ser calientes o ser fríos. No, se trata de mostrar lo bueno con la experiencia que tú tienes de viajes, yo tengo de viajes y cosas que hemos conocido y lo que pensamos como viajeros de que podría ser mejor. Eso es todo. Eso es todo. Y si algo está tibio, bueno, tú puedes hacer tu canal y puedes decir lo que tú quieras. Ahí. Exacto. Señor Tibio, ha sido un placer. Un gusto, señor Tibio. Nos vemos próximamente en Lima. Sí, y en Chicago, mira, aquí los techos, ¿qué opinas del techo? Que es un galpón.